eventos de Jump, cambios de balance, cuarta rama de Elitia, regalos de aniversario y mucho más. Saludos mis maníacos de Elseworld, bienvenidos a la predicción de noticias de eventos para noviembre y diciembre. Antes de empezar, muchas gracias por el apoyo al canal, ya llegamos a más de 1000 suscriptores. Me preguntaba si os gustaría un especial de 1000 suscriptores. Yo no sé qué hacer y también ando ocupado con la universidad, así que compartid vuestra opinión e ideas en los comentarios. También he creado un server de Discord para los que se quieran unir. Habrá mensajes de recordatorio para aceptar y terminar las misiones semanales, calendarios de eventos, algunos sorteos y mucho más con vuestras sugerencias. Link en la descripción. Evento de doble jump, como comentamos en la anterior predicción, es el evento de Powerful Punch Master, versión y erizo azul desde 300.000 hasta 1,5 millones de CP y versión del erizo rojo desde 1,5 millones de CP hasta los 3 millones de CP. Recompensas por subir de CP y por completar las misiones de aquí. Los personajes que participen también tendrán un buffo de más 11 para todas las armas y más 20% de adaptación durante todo el evento. Nuevo IV de Ascending Dragon, que viene con buenos efectos como el 5% de daño aumentado del arma, 11% de daño continuo y 10% de polarización en total. También con efecto de reducir 10% de defensa física y mágica con combos y skills activas, 5% de probabilidad. Muy útil para los supports que usen títulos para reducir defensas. Evento de cambio de clase doble en teoría. Una semana un cubo y tinte de arma y otra semana con otro cubo y tinte de arma. Ahora vamos con los cambios de balance, que como siempre solo explicaré lo que no se entiende a simple vista. Code Ultimate. La skill de nivel 35 tendrá un ajuste en la velocidad de ejecución, siendo uniforme entre el estado normal y con Awakening activado, aunque no sé cuánta diferencia habrá entre el antes y el después, ya que no juego con esta clase. Pasiva de nivel 90, será más o menos renovada. Al usar Trono de la Reina, ahora reducirá 10% de enfriamiento de todas las skills de Lanzanazot, y los enemigos que sean atacados con dichas skills te causarán un 10% más de daño, y más otros 20% también, si esos enemigos tienen 50% de vida o menos. Code Esencia. La tecla V ahora será similar a un botón de apagado encendido, además de los efectos de siempre, regenerar vida y reunir a tus Nazot invocados. Cada vez que la pulses en el modo activado, los Nazot se quedarán quietos, y en el modo desactivado se podrán mover y atacar. Pasiva del nivel 15, se agrega una categoría llamada de la Reina a todas las skills que involucran a Oberon y Ofelia. Lo que he entendido es que si por ejemplo tienes a Oberon invocado, cualquier skill relacionada con Oberon que actives, la unidad invocada también imitará el movimiento, pero con solo un 30% de daño. También se agrega esta categoría a la skill de Tesla. Code Zariel. La tecla V, si he entendido bien, ahora también durante 12 segundos agrega 30% de ignorar defensa a las skills afectadas por el espectro del cristal de él. Esta pasiva de nivel 60 es renovada, aumento de la velocidad de ataque en 10% durante 20 segundos al activar el Awakening. Y después, si tienes la tercera fase del Awakening activada, al usar skills influidas por el espectro del cristal de él, recibirá un aumento de 2,5% de daño causado a los enemigos durante 20 segundos, acumular hasta 4 veces y los stacks se pierden de 2 en 2. Los efectos antiguos de la pasiva de nivel 60 se transfieren a la pasiva de nivel 40. Ahora los efectos de la pasiva de nivel 35 se mantendrán mientras tengas activado espectro del cristal de Eldritch. Y se sustituye 15% de Maximize por 15% de daño crítico. Code Antítesis. Ahora estas skills que aplican debuffos a los aliados no se pueden remover con skills que limpian debuffos. Surya. Al activar habilidades de Fénix, en vez de aumentar ignorar defensas, se acelera el cooldown de skills de fuerza y trascendencia en 40% durante 7 segundos. Radiant Soul. Ahora la tecla V, en vez de ASD más 20%, dará ataque mágico más 20% al equipo. Twins Pícaro. La skill Raw ahora también aplica un buffo extra para ti y a los aliados cercanos. Aceleración de las hiperhabilidades aumentado por 2 durante 3 segundos. La skill de nivel 70 ahora también aplica un buffo extra para ti y a los aliados. Reducción del cooldown de todas las habilidades especiales en 2 segundos. Morpheus. Ahora la skill Autorretrato aumenta el daño mágico recibido a los enemigos afectados en 12%. La skill de nivel 45 y su mod
Otorgan 10% de ataque mágico durante 15 segundos a los aliados que toquen la niebla. Evento de Memorial Day. Este evento no es probable que llegue aquí, pero puede ser que pongan algún día de drop por 2, que ya toca revivir un poco el juego. Evento de calendario de Yerizo. Recompensas diarias usando estampas que obtendrás cada día. También podrás comprar 20 o 21 estampas en total. Y espero que esto no sea verdad porque tremendo robo, 70 millones de por cada estampa. ¡Pinche gobierno puto! Y bueno, las recompensas son normales. Lo más destacable serían los tickets de armario mágico. Y aquí pueden ver una lista de los avatares que podrán obtener, aunque están en inglés. 3 aniversario del juego, el 3 de diciembre. Regalarán un set completo con los avatares del tercer job por estar conectado un determinado tiempo durante una semana en teoría. Y también un cubo de IV cada día, que en teoría tiene el IV de Servius según he visto en el vídeo del aniversario. Aunque yo creo que estos cubos contienen varios IVs para elegir. En el caso de Litia será el IV de Arcángel. Por último, tendríamos solo durante el 3 de diciembre poción y BP infinitos, voluntad infinita, experiencia por 3 y drop por 2 y bufo de más 13 para las armas, excepto en modo desafío. Evento de fabricación de armas de bloques, literalmente de Lego o Minecraft. En teoría durante el evento podremos acelerar la fabricación cumpliendo estas misiones. Por último se viene la cuarta rama de Litia, Missier, con un evento de contrato con misiones como siempre, y una recompensa final con este IV que se ve así. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente, y también para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, aportación, etc. comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos suscriptores públicos: Jordi Polanco, Joe Beff, Miku, Abelardo Pérez, Thomas von Riegen, Kevin García, Ryan Parina, Richie Rowe, Rein ZKI, Irix, Sebastián Lagos, Gabriel Parodi, Jonathan Sosa, Santiago Ocampo, Brian y Abasachi. Muchas gracias por suscribirse y apoyar el canal.